Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día, aleluya, que Dios nos da la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Amanecimos vivos, aleluya, disfrutamos de una misericordia extraordinaria. Te invito para que oremos, porque tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo, una vez más. Agradecemos por este nuevo día, gracias por darnos la oportunidad de disfrutar tu misericordia, saber que tenemos esta riqueza extraordinaria de saber que todavía continúas con nosotros, que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros siguen vigentes, Señor. Todavía estamos vivos, todavía estamos respirando y nos da la oportunidad de poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pido que nos ayudes a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de ser adiestrados a través de este glorioso evangelio. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted recibirá una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Mateo capítulo 20, libro de Mateo capítulo 20, del versículo 29 hasta el versículo 34, hay una historia registrada aquí en la Biblia extraordinaria que tiene mucha riqueza para nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 29, dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que era Jesús, que oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaron más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta palabra que registra el Evangelio de Mateo, que también lo hace el Evangelio de Marcos y de Lucas, tiene mucho que enseñarnos a nosotros, mis amados hermanos. Siempre que leo historias como estas en la Biblia, no puedo evitar conectarla con Romanos 15:4, que usted ya me ha escuchado varias veces mencionar ese texto. Quizás como tenemos miles de personas nuevas, pues quizás no han escuchado lo que dice Romanos 15:4. La Biblia dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que, es más, permítame, es lo que dice, pero quiero leérselo textualmente porque hay una parte que dice que quiero conectarla con esto. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, escuche esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note qué texto tan revelador. Así, cuando yo por primera vez leí este texto, cambió mi cosmovisión, mi perspectiva de ir a la palabra, de leer la Biblia con ojos nuevos, con una mentalidad nueva, porque ya no estoy leyendo la Biblia como historias que pasaron, como cosas que sucedieron. Yo la estoy leyendo, aunque los personajes ya no existen, la historia pasó, pero la palabra sigue cobrando vida y sigue vigente, porque según este texto, Dios nos está diciendo en cada historia que leas en la Biblia, hay un principio espiritual que extraer
de esa historia. Hay una verdad, diríamos, permítame usar este término, como entretejida, envuelta en un papel de regalo extraordinaria que Dios nos permite desenvolver a medida que nos confrontamos con la palabra, leemos la palabra, inquirimos en la palabra, escudriñamos la palabra, nos apropiamos de la revelación y Dios por el Espíritu nos revela en esa historia qué es lo que Dios nos quiere decir para este tiempo en el cual estamos viviendo. Así que según esta palabra dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que Dios a través de cada historia permite que nosotros desarrollemos esa paciencia que necesitamos para entender y comprender los procesos de Dios, que a veces nos cuesta tanto a los seres humanos. Dios permite historias, procesos. Dios trabaja con el tiempo. Dios usa las crisis y las adversidades que enfrentamos no solo para capacitarnos, adiestrarnos, llevarnos a un nivel mayor, moldear nuestro carácter, sacar todo ese veneno que los seres humanos muchas veces tenemos en nuestro ser interior, desintoxicarnos espiritualmente para que podamos fluir con libertad y ver la vida con ojos nuevos, ver que todo tiene un propósito, que el mundo no se le ha salido de las manos a Dios, que todo tiene un sentido, aunque nuestro razonamiento no lo vea, no lo entienda, no lo comprendamos, pero todo tiene una razón de ser. Y por eso el Señor está diciendo, para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, no solo Dios permite que vivamos cosas para desarrollar paciencia en nosotros, porque necesitamos tenerla, porque a veces los seres humanos somos tan impacientes que cuando tenemos un hijo, cuando está en embarazo, ¿cuándo nacerá? ¿Cuándo nacerá? Cuando ya logró nacer y ya no está dejando dormir a los papás, ¿cuándo este muchacho crecerá un poquito más? ¿Cuándo nos dejará dormir? Cuando ya tiene 5 años y dice, este muchacho, ¿cómo hago para controlarlo? Y está está en ese momento de abrazarlo y tan lindo, cosas tan tiernas que hace. Y con ganas como de comérmelo, de demostrarle este cariño. Cuando llega a la adolescencia y comienza con esa rebeldía, dice, yo ¿por qué no me lo comí cuando estaba más chiquito? Y así es un proceso, la vida es un proceso y somos desesperados, tenemos que reconocer eso. De igual manera Dios trabaja con nosotros en esta maravillosa trayectoria cristiana. Y luego dice, para que recibamos también consolación en las Escrituras. O sea, hay historias de gente que vivió cosas terribles que tienen un sentido para nosotros y que nos llevan entonces a albergar una esperanza extraordinaria. Así que yo le invito que vamos a meternos en esta historia, qué era lo que estaba sucediendo aquí. Me parece que el pasaje es muy claro, es muy diciente. Si pudiéramos resumirlo, decir, pues bueno, lo que dice fue que Dios sanó a 2 ciegos que estaban ahí, obviamente faltos de vista, y Dios los sanó y punto, listo, ya. Uno podría resumir, es muy fácil de entender, pero según Romanos 15:4, Dios está diciendo que hay verdades espirituales aquí que usted y yo debemos extraer para aplicarlas a nuestro diario vivir y entender muchas cosas. El versículo 29 nos regala esta información. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Por qué la Biblia se toma estos detalles de darnos esta información? ¿Qué me ministra a mí decir que salieron ellos de Jericó y le seguía una gran multitud? ¿Qué verdad espiritual yo puedo sacar de esto? Pues le quiero decir, en lo que Dios me muestra a mí por el Espíritu, es que cuando la Biblia se refiere a ellos, está hablando de Jesús y sus discípulos, y podemos ver
que el desplazamiento que Jesús les enseñaba a los discípulos es para mostrarle que una iglesia no puede detenerse en un solo lugar. Usted y yo tenemos la licencia y el pasaporte de parte de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es lo que dice la palabra. Y que en cada ciudad, en cada territorio hay necesitados. ¿Por qué le digo esto? Porque es que hay gente que quiere ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Es decir, piensa que para poder ser usados por Dios tienen que ir a otros países. Ay, yo quiero que Dios me lleve a Estados Unidos, allá donde están los pastores Castañeda de los devocionales desde el corazón de Dios, para que Dios me use allá. Pero no sabe, no entiende que Dios lo tiene ahí en ese Jericó, que Dios lo tiene en ese barrio, que Dios lo tiene en esa ciudad, y que él también puede, o que ella también puede trabajar en esa ciudad, y que puede comenzar a enfocarse en ese territorio. Y si los planes de Dios está para moverlo a otro lugar, entonces Dios lo va a mover. Por eso espere los procesos de Dios. Si ese es su sueño y es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero no comience a detenerse en la responsabilidad que tiene de anunciar el evangelio, de predicar la palabra donde quiera que usted esté. Jesús se llevaba a los discípulos, iba a Belén, iba a Jerusalén, iba a Betania, iba a Samaria, iba a todos los lugares, llevándolo para que ellos se entendieran que no pueden ser una iglesia estática, detenida, simplemente encerrada en cuatro paredes, orando para que Dios los lleve a los lugares extranjeros, porque allí Dios sí los va a usar. Es necesario que usted y yo nos desplacemos y trabajemos en el lugar donde Dios nos tiene. A lo mejor, ¿sabes cuál es tu Jericó? Puede ser tu propia familia, que vive a Dios a 2 cuadras o a 1 cuadra, y no le has predicado el evangelio y no le has anunciado la palabra. Ese puede ser tu Jericó, y tienes que desplazarte. A lo mejor tu vecino te ve todos los días yendo a la iglesia y nunca le has hablado del evangelio. Te ve saliendo con tu familia y nunca le has predicado el evangelio. Pero vas a la iglesia a orar que Dios te lleve para otro Jericó, para otro lugar, para poder predicar, porque allí Dios te va a usar para las naciones. Y estás orando: envíame a mí, quiero ir, y tu vecino está a 2 pasos y no le estás predicando el evangelio. Es necesario que tú y yo nos desplacemos como lo hacía Jesús y como lo hacían los discípulos. Así que te dejo en esta primera introducción, y mañana continuamos si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.